Hola de nuevo, amigos y amigas. Es un placer volver a encontrarnos. Como lo prometí, hoy vamos a profundizar en la increíble historia de Demet y Can, un relato que estoy segura resonará en lo más profundo de sus corazones. Hoy vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en los matices, en las emociones que hicieron de su historia algo tan especial y tan significativo para tantos de nosotros. Prepárense para una inmersión completa en el universo de Demet y Can. Ya hemos establecido que Demet y Can eran algo más que una simple pareja. Eran un equipo, un dúo, dos mitades que se complementaban a la perfección. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus risas, sus conversaciones, todo irradiaba una conexión profunda, una complicidad que era evidente para todos los que los rodeaban. Era un amor joven, apasionado, lleno de promesas y de sueños compartidos. Nos regalaron momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír, llorar y, sobre todo, creer en el poder del amor. Recordemos los primeros momentos, la chispa inicial. El encuentro casual, la atracción instantánea, la curiosidad que los impulsó a conocerse mejor. Esos primeros mensajes, las citas llenas de nervios y de expectativas, los primeros roces de manos, el primer beso. Esos pequeños detalles, esas pequeñas victorias, que construyeron los cimientos de su relación. Eran momentos llenos de magia, de inocencia, de la promesa de un futuro juntos. Y luego, llegó el amor. Un amor profundo, sincero, que se manifestó en gestos de cariño, en palabras de aliento, en la dedicación mutua. Se apoyaban en sus sueños, celebraban sus logros y se consolaban en sus momentos de dificultad. Compartían aficiones, creaban recuerdos juntos, y construían un mundo propio, un universo donde solo ellos dos importaban. Nos enamoramos con ellos, sufrimos con ellos y soñamos con ellos. Su historia se convirtió en un espejo de nuestros propios anhelos, de nuestras propias esperanzas. Pero como decía, la vida no es un cuento de hadas. Y como suele suceder, la realidad se interpuso en su camino. La distancia, ya sea física o emocional, se convirtió en un obstáculo insalvable. Las presiones externas, las expectativas sociales, las responsabilidades individuales, todo conspiró para separarlos. Los malentendidos, las discusiones, los silencios, erosionaron la confianza y debilitaron el vínculo. La comunicación se volvió deficiente, los sentimientos se distorsionaron y poco a poco, la magia se desvaneció. La tristeza, la decepción, la amargura se instalaron en sus vidas. Cada uno por su lado intentó seguir adelante, intentó reconstruir su vida sin el otro. Pero, ¿cómo se supera un amor tan intenso? ¿Cómo se olvida a la persona que te hizo sentir vivo, que te hizo soñar, que te hizo creer en el amor verdadero? La respuesta es, no se olvida. Se aprende a vivir con ello, se aprende a sobrellevar el dolor, se aprende a transformar ese amor en un recuerdo preciado. Y entonces llegó el reencuentro. El destino, con sus misteriosos hilos, los volvió a cruzar. ¿Cómo sucedió? Quizás fue una casualidad, quizás una coincidencia, quizás una intervención del destino. Lo importante es que se reencontraron. Y en ese momento todas las emociones, todas las vivencias, todas las experiencias, resurgieron con fuerza. La sorpresa, la alegría, el nerviosismo, la incertidumbre, todo se mezcló en un torbellino de sentimientos encontrados. Imaginen el impacto. Después de tanto tiempo, después de tantas vivencias separadas, volver a ver a la persona que una vez fue el centro de tu universo. ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? ¿Cómo se enfrenta el pasado, los errores, los momentos dolorosos? La respuesta es con valentía, con sinceridad, con la esperanza de una segunda oportunidad. Para Demet y Can, el reencuentro fue un choque emocional. La nostalgia, la melancolía, el arrepentimiento, se entrelazaron con la esperanza, la ilusión, la posibilidad de un nuevo comienzo. Se miraron a los ojos, se reconocieron y supieron que algo en lo más profundo de sus almas seguía intacto. La conexión, la química, la chispa, todo seguía ahí, esperando ser reavivado. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. No se trataba solo de un reencuentro. Se trataba de una segunda oportunidad. De la posibilidad de aprender de los errores del pasado, de construir un futuro juntos, pero con una base más sólida, con una mayor madurez emocional. Esta vez tendrían que enfrentar sus propios demonios, sanar las heridas del pasado, y aprender a confiar de nuevo.
El proceso de reconstrucción no fue sencillo. Hubo momentos de duda, de conflicto, de retroceso. Tuvieron que enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, a las consecuencias de sus decisiones pasadas. Tuvieron que aprender a perdonarse a sí mismos y a confiar de nuevo. Y sobre todo tuvieron que aprender a comunicarse, a expresar sus sentimientos, a entender las necesidades del otro. La clave, como ya mencionamos, fue la sinceridad. Desnudarse emocionalmente, mostrarse vulnerables, aceptar sus errores. Todo esto requirió una gran valentía y una gran madurez. Tuvieron que hablar sobre el pasado, sobre el dolor, sobre las heridas que se habían infligido mutuamente. Y poco a poco comenzaron a sanar. Pero no solo la sinceridad era importante. La paciencia y la empatía también jugaron un papel fundamental. Tuvieron que aprender a escuchar, a comprender, a ponerse en el lugar del otro. Aceptar sus diferencias, respetar sus ritmos y darle el tiempo necesario para sanar. No se puede obligar a nadie a perdonar, ni a olvidar. El perdón es un proceso, y la paciencia es esencial para que ese proceso se complete. La confianza, por supuesto, era otro pilar fundamental. Reconstruir la confianza después de que se ha roto es una tarea ardua y compleja. Implica demostrar con hechos que se es digno de confianza. Implica ser honesto, ser leal y cumplir con las promesas. Implica, sobre todo, dar el ejemplo. Y por supuesto, el amor. El amor, en su forma más pura y verdadera, es el motor que impulsa la reconstrucción. Es la fuerza que nos da la valentía para enfrentar los obstáculos, para superar las dificultades y para seguir adelante. El amor, en su forma más pura, es la base de la felicidad, de la alegría y de la esperanza. En el caso de Demet y Can, el amor fue el faro que los guió en la oscuridad. Fue la chispa que reavivó la llama. Fue la fuerza que les dio la energía para luchar por lo que realmente importaba. El amor, en su forma más pura y verdadera, es incondicional. Acepta al otro con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Es un amor que perdona, que comprende y que siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. La historia de Demet y Can es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen, y que el perdón y la comunicación son fundamentales para reconstruir una relación dañada. Nos enseña sobre la resiliencia, sobre la importancia de la perseverancia y sobre la creencia inquebrantable en el amor. Un amor que, como un ave fénix, resurge de las cenizas para recordarnos que a veces el final es solo el comienzo de algo aún más hermoso. Pero, ¿qué podemos aprender específicamente de la historia de Demet y Can? ***** La importancia de la comunicación *** Demet y Can, en su primera etapa, sufrieron por falta de comunicación. Malentendidos, silencios y la incapacidad de expresar sus sentimientos llevaron a la ruptura. En su segunda oportunidad, aprendieron a comunicarse de manera abierta y honesta. Hablaron sobre sus miedos, sus inseguridades y sus necesidades. Escucharon atentamente y se esforzaron por entender el punto de vista del otro. La comunicación clara y sincera es esencial para construir y mantener una relación saludable. ****El valor del perdón ***El perdón no solo es importante para sanar las heridas del pasado, sino también para avanzar hacia el futuro. Demet y Can tuvieron que perdonarse a sí mismos y perdonarse mutuamente por los errores cometidos. El perdón no significa olvidar, sino liberar el resentimiento y permitir que el amor florezca. Perdonar, en su forma más pura, es un acto de amor propio y de generosidad. La necesidad de la confianza La confianza es el pegamento que mantiene unida a cualquier relación. Demet y Can tuvieron que reconstruir la confianza que se había roto. Esto implicó ser honestos, ser leales y demostrar con hechos que eran dignos de confianza. La confianza se gana con el tiempo a través de la consistencia, la integridad y el respeto mutuo. La importancia de la paciencia reconstruir una relación dañada lleva tiempo y esfuerzo. Demet y Can tuvieron que ser pacientes el uno con el otro y consigo mismos. No se puede apresurar el proceso de sanación. La paciencia es esencial para permitir que el amor se desarrolle y que la relación se fortalezca. El compromiso y la dedicación El amor verdadero requiere compromiso y dedicación. Demet y Can demostraron su compromiso al luchar por su relación,
al enfrentar juntos los obstáculos, y al apoyarse mutuamente en sus sueños. La dedicación implica poner el amor por encima de todo, estar dispuesto a hacer sacrificios, y a trabajar constantemente para fortalecer el vínculo. Asterisco 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 la aceptación incondicional asterisco asterisco amar a alguien implica aceptarlo tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Demet y Can aprendieron a aceptar las diferencias del otro, a respetar sus ritmos, y a valorar la individualidad de cada uno. La aceptación incondicional es la base para una relación de amor duradera. Asterisco 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 la resiliencia y la perseverancia asterisco asterisco la vida presenta desafíos y dificultades. Demet y Can, como cualquier pareja, tuvieron que enfrentar momentos difíciles. La resiliencia es la capacidad de superar las adversidades, de aprender de los errores y de salir fortalecido de las experiencias negativas. La perseverancia es la determinación de seguir adelante, de no rendirse ante las dificultades, y de luchar por lo que se cree. La historia de Demet y Can es un ejemplo de esperanza. Nos demuestra que incluso después de la adversidad, el amor puede renacer, que las segundas oportunidades existen, y que el perdón y la comunicación son pilares fundamentales para reconstruir una relación dañada. Nos recuerda que aunque las cosas parezcan perdidas, siempre hay una luz al final del túnel. Es una invitación a creer en el amor, a luchar por él, a no rendirnos jamás. Es un recordatorio de que el amor es, en última instancia, el sentimiento más poderoso del mundo. Un sentimiento que puede cambiar nuestras vidas, que puede sanar nuestras heridas, que puede darnos la fuerza para superar cualquier adversidad. Y no podemos olvidar el impacto que esta historia tuvo en nosotros, en sus seguidores. Nos identificamos con ellos, nos emocionamos con ellos y sufrimos con ellos. Su historia nos enseñó, nos inspiró y nos dio esperanza. Nos demostró que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Así que, amigos, la historia de Demet y Can es mucho más que una simple historia de amor. Es una lección de vida, una fuente de inspiración, y un recordatorio de que al final, el amor siempre gana. Es una historia que nos toca el corazón y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios sentimientos y sobre nuestras propias vidas. Y antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que más les impactó de la historia de Demet y Can? ¿Cuál fue el momento que más les emocionó? ¿Qué aprendieron de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las historias que les tengo preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.